Y vamos a estar meditando en esta tarde en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 1. Teníamos pendiente ahí ese capítulo, amén. Una carta que ha sido de gran bendición para nuestras vidas espirituales, hermanos, y este capítulo también lo es, como toda la palabra del Señor, amén. Así que busque allí en su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oramos a nuestro Dios en esta tarde. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente, Señor, de estar en este lugar, Padre, para adorar tu nombre, Señor, para oír tu voz, Padre de la gloria. Encomendamos nuestras vidas en tus manos. Reconocemos, Señor de la gloria, que todo viene de usted y que dependemos de ustedes en todo, Dios mío. Ruego la ayuda, Señor, clamo, Padre, por la ayuda, Padre de la gloria, para predicar tu palabra. Oro que bendigas a este pueblo de una manera especial y maravillosa por medio de tu palabra que ha sido inspirada, Dios mío, para honra y gloria suya, Dios Todopoderoso. Que abras el corazón de cada uno, Padre, que nos ayudes a estar atentos a tu voz y que juntos podamos ser instruidos, Señor. Aprendamos, Padre de la gloria, de tu palabra para crecimiento, Señor, espiritual, para conocimiento, Señor amado, de lo que ella nos enseña y poder así tener unas vidas fuertemente, Señor amado, unas vidas, Padre, espiritualmente, Señor de la gloria, maduras, Señor, unas vidas edificadas, Señor, firme, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos en esta hermosa tarde para tu gloria y para tu honra. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa y bella tarde. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Estaremos meditando en esta tarde bajo el tema deberes pastorales. Aleluya. Deberes pastorales. En esta epístola del apóstol Pedro, nosotros hemos visto lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Se ha hablado acerca de los deberes que nosotros como cristianos y empleados, hermanos, tenemos con nuestros amos, con nuestros patrones, con nuestros siervos, con nuestros amos, perdón. Y se nos ha también enseñado cuáles son nuestros deberes como hermanos en Cristo, cuáles son los deberes como cónyuges, amén, la esposa, el esposo, los deberes, hermanos, que nosotros tenemos entre unos y otros. Se nos ha enseñado a través de esta hermosa carta cómo nosotros tenemos que enfrentar los sufrimientos. Y hoy en esta hermosa tarde la palabra del Señor nos enseña cuáles son los deberes pastorales. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Es importante que como iglesia nosotros conozcamos cuáles son esos deberes, cuáles son las responsabilidades, hermanos, de nuestros líderes. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Cuando hablamos de deber, hablamos de una responsabilidad a la cual la persona está obligada a cumplir, ya sea por una ley terrenal, una ley divina. Amén. En este caso entendemos que la ley que se nos ha sido dada es una ley divina.
Es una ley inspirada por Dios, amén, dada, revelada por el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Y el Señor nos enseña a cada uno de nosotros cuáles son los deberes pastorales. El apóstol Pedro comienza este capítulo diciendo: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. El apóstol Pedro ha sido testigo ocular del ministerio de Cristo, de los milagros que Cristo ha hecho, de los padecimientos que Cristo sufrió. Él estuvo ahí y él se presenta como ese anciano, con esa experiencia, con ese conocimiento acerca de Cristo, con esa sabiduría que él tiene acerca de su Señor. El apóstol Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Me llama la atención, hermanos, cada vez que nosotros encontramos ese término anciano. Cuando se refiere a una iglesia, se habla a más de uno. Amén. Es un término plural. Al parecer, las iglesias primitivas no tenían un solo líder. Amén. Sino que eran más de uno. Y estos tenían que estar unidos, hermanos, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, en una misma doctrina, en un mismo acuerdo para edificación de la iglesia. Nosotros encontramos en varios versículos de la Biblia que este término anciano, siempre que se refiere a una iglesia, se habla en plural. Hay más de uno y eso es bueno, hermano. Eso es bueno. No tenemos nosotros por qué oponernos a que haya más de un líder para cuidar de la grey del Señor. Eso es bueno, que el Señor prepare, que el Señor capacite, que el Señor llame, hermanos, que el Señor inquiete el corazón de alguien más para que sea también, hermanos, preparado, capacitado por Dios para poder dirigir a su iglesia. Cuando nosotros miramos también el término anciano, nos damos cuenta de que este es un término que se usa para referirse al pastor, para referirse al obispo. Son términos, podemos llamarlo, intercambiables. De repente el apóstol Pablo estaba hablando con los ancianos, de repente lo llamaba obispo, de repente lo llamaba pastor, y todos estos tenían una función especial dentro de la iglesia de Cristo. Nosotros encontramos en Hechos capítulo 20, por ejemplo, que allí nosotros miramos que estos son términos intercambiables. Cuando estamos hablando de un anciano, nos estamos refiriendo también a un líder, a un pastor, a un obispo. La palabra del Señor en Hechos capítulo 20, versículo 17 dice de la siguiente manera: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar ¿a quiénes? A los ancianos de la iglesia. Note bien, encontramos nuevamente que son varios y pertenecen a una sola iglesia. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y en el verso 28 le dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Amén. Nos damos cuenta que anciano y obispo es un mismo término, se está refiriendo a una misma persona. En el verso, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, estos términos se vuelven a intercambiar y vuelven a hablar de lo mismo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 25, el apóstol Pedro dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto ¿a quién? Al pastor y ¿qué? Y obispo de vuestras almas. Aleluya. Amén. La palabra anciano, obispo y pastor se está refiriendo a una sola persona.
aunque esto pueda tener un significado diferente, cuando nosotros hablamos de un anciano, no necesariamente estamos hablando de una persona con edad avanzada. No necesariamente nos estamos refiriendo a alguien que tiene su cabello blanco, a alguien, hermanos, que ya han pasado los años sobre esa persona. Cuando hablamos de anciano, nos estamos refiriendo a un líder que representa madurez, conocimiento y sabiduría. Amén. Eso es lo que el apóstol Pedro dice: yo anciano también. Él tenía el conocimiento acerca de Cristo, la sabiduría con la que él había sido instruido por parte del Señor. Este término se refiere a eso. Cuando hablamos de obispo, estamos hablando de alguien que supervisa, un supervisor, alguien que está vigilando continuamente. Glorias sean dadas a nuestro Dios. Cuando hablamos de un pastor, nos referimos a alguien que apacienta, alguien que dirige, alguien que guía al rebaño, alguien, hermanos, que lo instruye y lo enseña. Estos términos son términos intercambiables, tienen diferentes significados, pero hablan de una sola persona. Es decir, que nosotros podemos concluir, hermanos, que un pastor es un hombre llamado por Dios al ministerio, una persona calificada por la palabra de Dios, caracterizado por la madurez, por la sabiduría, por la autoridad espiritual. Es alguien que supervisa, alguien que apacienta, alguien que dirige, alguien que guía al rebaño que Dios ha puesto bajo su cuidado. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Y este hombre que hemos descrito, hermanos, aquí tiene sus deberes, sus responsabilidades, al igual que nosotros como hermanos, al igual que nosotros como empleados, al igual que nosotros como esposo, como esposa, la hermana. El pastor también tiene sus deberes encomendados por nuestro Dios. Son responsabilidades, son obligaciones, son mandatos de parte de nuestro Dios que se deben de cumplir. De otra manera, hermano, es una falta, una desobediencia delante de nuestro Dios, aleluya. Y vemos cuáles son esos deberes pastorales. El apóstol Pedro menciona desde el versículo 2 al versículo 3 los deberes, lo que el anciano, lo que el pastor debe de hacer. Pero me gustaría comenzar estos deberes en 1 Tesalonicenses capítulo 5, donde ahí encontramos una lista maravillosa de los deberes que un hombre llamado al ministerio, hermanos, tiene para con Dios y para con el pueblo. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12 dice la palabra de nuestro Dios: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, dice la palabra de nuestro Dios. Nos damos cuenta, hermanos, aquí encontramos por lo menos 3 deberes que el pastor tiene, que Dios ha designado, que Dios ha encomendado, gloria al Señor, de responsabilidades que el pastor tiene que cumplir. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia: os rogamos, hermanos, que reconozcáis primeramente, que respetéis, que seas considerados. ¿Con quiénes? Con los que trabajan entre vosotros. Podemos concluir ahí, hermanos, que uno de los deberes pastorales es trabajar cuidadosamente, es trabajar arduamente, es trabajar constantemente en el ministerio, en la obra que el Señor le ha encomendado. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no nos llama a que como ministros, como pastores, como líderes, hermanos, vengamos a vivir una vida vaga, una vida acomodada, una vida, hermanos, perezosa. Nos manda a que trabajemos arduamente en la obra que Él nos ha encomendado. ¿A qué se refiere
la palabra del Señor o este deber cuando se nos dice que tenemos que trabajar arduamente? ¿A qué se nos está refiriendo? ¿A que el pastor tiene que aspirar, lavar los baños, venir a poner la silla, ir a recoger los hermanos, llevarlos a la tienda, plancharles la mudada? No, no se refiere a eso. El trabajo del pastor, la palabra del Señor nos dice en qué consiste este deber. Hechos capítulo 6, versículo 1. Nosotros miramos ahí en qué consiste este deber. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Ya se pusieron serios ustedes y apenas comenzamos. Alabado sea el nombre del Señor. Hechos capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra de nuestro Señor: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, estos tenían el papel de líderes en la iglesia, de maestros, de evangelistas, de discípulos, hermanos, de apóstoles, de pastores. Dice que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Amén. No es justo que nosotros dejemos el deber que se nos ha sido encomendado para hacer el trabajo que la iglesia está necesitando. Y dice la palabra: y nosotros, el verso 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos, ¿qué dice? Este trabajo. No el trabajo de la palabra del Señor, sino el trabajo de servir a la mesa, de atender a las necesidades. Amén. Dice el verso 4: y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración. ¿Y en qué? Y en el ministerio de la palabra. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Este es el trabajo pastoral, el deber pastoral de trabajar, hermanos, duramente, arduamente, preparándose, buscando la dirección de Dios por medio de la oración, estudiando la palabra de Dios para edificación nuestra y edificación de la iglesia de Cristo. Alabado sea su nombre. Este es un trabajo, hermanos, que todo pastor, una responsabilidad que todo pastor tiene. Que todo pastor tiene. Que si no se cumple, hermano, es problema de cada uno. Pero cada uno de nosotros somos llamados a buscar el rostro de nuestro Dios, a estudiar la palabra de nuestro Dios, a no descuidar el trabajo principal que Dios nos ha encomendado para preparación de la iglesia, para crecimiento de la iglesia. En eso consiste este trabajo, en predicar, en orar, hermanos, en predicar y enseñar la palabra de nuestro Dios. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de nuestro Dios ahí. Primera de Timoteo 5, 17. Los ancianos, usted ya tiene claro esto, los pastores, los obispos, que gobiernan bien, que hacen un buen trabajo, sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente, ¿quiénes? Los que trabajan ¿en qué? En predicar y en enseñar. Aleluya. Este es el trabajo pastoral: predicar y enseñar la palabra de nuestro Dios. Estos términos, predicar y enseñar, hermanos, son términos parecidos, son palabras que se parecen, pero podemos definirla de la siguiente manera. Cuando hablamos de predicar, estamos, hermanos, refiriéndonos a la proclamación del evangelio, a la proclamación del reino de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 10. Jesucristo está mandando a sus discípulos a que hagan, hermanos, este trabajo. Le dice Jesucristo a sus discípulos, Mateo capítulo 10, verso 5, dice la palabra
de nuestro Dios. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, le dice Jesús, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Amén. A eso se refiere predicar, a anunciar el mensaje de salvación, a anunciar el mensaje del reino de los cielos, a llevar esta buena noticia a los que están en tinieblas. Cuando la palabra del Señor nos habla de enseñar, se refiere, hermanos, a la responsabilidad de enseñar a los nuevos conversos las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo, a enseñar cómo se debe de vivir la vida cristiana, a enseñar cómo debemos de vivir ahora que Cristo en su misericordia nos ha salvado y que tenemos la esperanza, hermanos, de resurrección en Cristo. A que tenemos que vivir, hermanos, cada día creciendo en todas las áreas de nuestra vida, en temor, en santidad, en madurez, en conocimiento de Dios. Ahí entra la enseñanza de la palabra. Predicar, anunciar a los que están en tinieblas, enseñar a los que se convierten de las tinieblas a su luz admirable. A que caminen, a que se preparen, a que estos puedan ser capacitados para enseñar a otros. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: tengan por mayor estima a los que trabajan en predicar y en enseñar la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Es un trabajo que no debemos, hermanos, de descuidar. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de nuestro Dios. Nos enseñaron la palabra de nuestro Dios. Acuérdense de ellos, dice el escritor a los hebreos. Acuérdense de los pastores que los instruyeron en la palabra de Dios. Aleluya. Así que entendemos que uno de los deberes pastorales, hermanos, es trabajar en la oración y la palabra de nuestro Dios, en predicar y en enseñar la palabra de nuestro Dios. Miramos también que Pablo dice a los tesalonicenses en el capítulo 5 verso 12 que respeten, que consideren a los que trabajan en el Señor y a los que os presiden en el Señor, dice la palabra. Cuando hablamos, hermanos, de presidir en el Señor, estamos hablando de alguien que va liderando, alguien que va enfrente del rebaño, alguien que va dirigiendo, que va guiando, que va conduciendo al rebaño por el camino que Dios quiere. Amén. Eso es presidir en el Señor, es ir delante de alguien, dirigiendo, guiándolo, instruyéndolo. Y el apóstol Pablo dice: consideren, respeten a los que os presiden en el Señor. Y este es un deber, hermanos, en la vida de el ministro. En el Antiguo Testamento nosotros miramos también esta idea de que el pastor era el encargado de presidir, de guiar por el mejor camino, por la mejor senda, de guiar al pueblo, al mejor pasto, a la mejor agua. El Salmo 23, el salmista dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo, dice, me pastoreará y me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Ahí nosotros miramos, hermanos, que presidir es guiar a alguien, dirigir al rebaño, conduciéndolo por el mejor camino, llevándolo, hermanos, al mejor lugar, a mejores tiempos, por medio de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. También el apóstol Pablo dice en este mismo versículo que respeten, que consideren a los que trabajan, a los que os presiden y a los que os amonestan en el Señor. Amén. A los que os amonestan en el Señor.
Esa palabra amonestar habla de alguien que está instruyendo, de alguien que está exhortando, de alguien que orienta espiritualmente al rebaño. Amén. Amonestar es exhortarlos, es animarlos a que hagan, hermanos, lo que deben de hacer. Animarlos a que no dejen de hacer lo que es bueno. Animarlos a que no dejen de orar. Animarlos a que no dejen de congregarse. Animarlos a que no dejen de leer la palabra de Dios. Animarlos, hermanos, cada día a que sean obedientes, a que crezcamos en la palabra de Dios. Os rogamos, dice el apóstol Pablo, que respeten, que consideren a los que os amonestan. El pastor tiene como deber, como responsabilidad, amonestar a la iglesia. Amén. Exhortar a la iglesia. Reprender, disciplinar. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Los discípulos o apóstoles de nuestro Señor Jesucristo dice que iban levantando obras por diferentes lugares y luego de haber levantado la obra regresaban nuevamente a esas obras. En Hechos 14, 21 dice que después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, donde habían ya levantado obra, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, animándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron, dice, ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Ese es un trabajo del ministro, exhortar, amonestar al pueblo. Es por eso que a veces nos dicen: ustedes ya parecen discos rayados. Amén. De que siempre estamos amonestando, diciéndole lo que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces en 5 años he tenido que repetir: hermano, amémonos unos a otros? Amén. Exhortándonos, no volvamos atrás, no somos de los que retrocedemos, sigamos adelante. No nos apartemos de la fe, tengamos paz, tengamos confianza, animándonos unos a otros en el amor de nuestro Señor. Porque es el trabajo del ministro: animar, exhortar, amonestar a los que, hermanos, no quieren trabajar en la obra del Señor. Amén. Disciplinar a los que no quieren obedecer. Reprender a los que persisten en pecar deliberadamente dentro de la congregación. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Tenemos el trabajo de amonestar a los que están bajo nuestro cuidado. Es claro que todo esto no lo vamos a hacer con palabras que vengan a nuestra mente. No lo vamos a hacer con nuestra fuerza. No lo vamos a hacer a nuestra manera. No lo vamos a hacer, hermanos, como yo quiera que lo hagamos. Sino la autoridad que nosotros tenemos para hacer todo esto es la palabra escrita por nuestro Dios. Yo como líder, y ningún líder puede ir más allá de lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. No podemos hacer cosas que la palabra del Señor no aprueba solo porque yo las pienso, porque yo las decido, porque yo creo que es lo correcto. No debe de ser así. Todas estas cosas tenemos que hacerlas guiados por el Espíritu Santo, hermano, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Eso es lo que el Señor nos ha dejado. Toda escritura, dice la palabra, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, hermanos, para redarguir, útil para ayudar a cada uno de nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que por medio de la palabra él siempre esté insistiendo, sea a tiempo o fuera de tiempo.
Le dice redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque toda la escritura ha sido inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, con el fin de que todo hombre sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra, dice la palabra del Señor. Amén. Esa es la autoridad que nosotros tenemos, la palabra de nuestro Dios. Nuestra corrección, nuestra amonestación, todo lo que nosotros hacemos tiene que ser basado en la palabra de nuestro Dios. Por eso es importante que la iglesia también tenga conocimiento de la palabra. Amén. Por eso les exhortamos a que, hermanos, leamos la palabra de nuestro Dios, para que ningún líder vaya, hermanos, a aprovecharse de nosotros, de la iglesia de Cristo. Para que ningún líder nos vaya a engañar, nos vaya a decir la Biblia dice esto y como nosotros no sabemos, vamos a decir amén. Amén. Como alguien en una ocasión tomó un versículo que decía: y Judas salió y se ahorcó. Y luego tomó otro versículo en la parábola del samaritano: ve tú y haz lo mismo. Amén. Y la iglesia que no tiene conocimiento puede ser que caiga, hermanos, en ese error. Se ha visto cuánta gente ha sido engañada. Se han sometido a las palabras de un hombre por no conocer la palabra del Señor. La palabra de Dios es la que nos instruye, la que nos enseña. Es la autoridad que nosotros tenemos para amonestar a la grey del Señor. Aleluya. Pero también encontramos otro deber en la palabra, deberes pastorales. El pastor tiene el deber de velar por el rebaño. Amén. Tiene el deber, hermano, de poner atención, de cuidar, de vigilar el rebaño del Señor. Nosotros miramos eso en Hechos capítulo 20, en el versículo 29. Hechos capítulo 20, versículo 29. Nosotros nos damos cuenta ahí lo que la palabra del Señor nos enseña. Dice la palabra de nuestro Dios, Hechos 20, 29. Porque yo sé, dice el apóstol, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, ¿cuál es el deber de los ancianos? Velad, acordando, dice el apóstol Pablo, que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. El apóstol está encomendando a los ancianos de estas iglesias y le está diciendo: ustedes tienen que velar, tienen el deber, la responsabilidad de velar, de vigilar, de poner atención, porque se levantarán entre vosotros falsos ministros, falsos pastores, falsos apóstoles, lobos, dice la palabra, rapaces, personas que no tendrán piedad del rebaño. Y ustedes tienen la responsabilidad de vigilar su doctrina, sus enseñanzas, la malicia que en ellos hay para persuadir a la iglesia, para advertir a la iglesia, para enseñarle a la iglesia que deben de ser cuidadosos. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Mire lo que la palabra del Señor dice. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice la palabra de nuestro Dios. Esa primera frase sé que no les va a gustar. Obedeced a vuestros pastores. Se lo dije. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué dice?
¿Por qué tengo que obedecerlo? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Dice que tenemos que obedecer y estar sujetos a vuestros pastores, porque ellos tienen el deber de velar por vuestras almas. No es que el pastor va a pasar despierto toda la noche y rondando su casa a ver qué usted está haciendo. No. No es que el pastor va a estar, hermanos, rondeando donde usted trabaja para ver lo que usted hace. No. No es que el pastor va a instalar cámaras por todos lados para ver cómo se comporta donde usted va. Este velar, hermanos, es un velar espiritual. Amén. Es una atención especial que se le debe de dar a la iglesia, velar por vuestras almas. El pastor está, hermano, teniendo cuidado de la iglesia, de la doctrina que se enseña, de la enseñanza que se le está dando a la iglesia, teniendo cuidado de que la iglesia, hermano, está necesitada. Amén. ¿En qué área la iglesia necesita ser instruida? ¿En qué área la iglesia necesita ayuda? Eso es el cuidado que el pastor tiene que tener. Ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. A veces se malinterpreta esto y he escuchado a personas decir: el pastor tiene que dar cuenta por mí. No, yo no soy responsable de sus actos, sus acciones, sus conductas. Yo no soy responsable. Yo no le digo que se quede durmiendo. Yo no le digo que deje de orar. Amén. El pastor no tiene que dar cuenta por usted. El pastor tiene que dar cuenta de la enseñanza que ha dado a la iglesia, si esta es buena o no es buena, de la doctrina que éste ha dado a la iglesia. Nuestro trabajo es preparar, es capacitar a la iglesia, pero no podemos obligar a nadie, hermano, a que haga lo que nosotros enseñamos. Amén. Nuestra responsabilidad terminó ahí. Desde el momento que nosotros nos preparamos, buscamos la dirección de Dios, estudiamos la palabra y traemos un tema a este lugar, una enseñanza para edificación nuestra, nuestra responsabilidad terminó ahí. Nosotros somos libres de lo que usted haga de allí en adelante. Usted puede salir de este lugar y seguirse comportando de la misma manera. Usted puede salir de este lugar y aunque se nos haya predicado, hermano, un mensaje de ser generoso, usted puede seguir como usted quiera. Y yo no tengo que dar cuenta por eso. Yo no tengo que dar cuenta, hermano, si usted cambia su carácter o no, si usted deja de pecar o no, si usted sigue viviendo una vida en hipocresía o no. El trabajo del pastor es enseñar de que una vida en hipocresía no le agrada al Señor. Enseñar de que la mentira no es buena y que los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Amén. Y los inteligentes, hermanos, saldrán de ahí. Los que han entendido, los que han sido llamados por el Señor, los que obedecen la palabra serán librados de todos ellos. El pastor entregará cuentas a Dios de la enseñanza, de la doctrina que Él ha dado, del trabajo que Él ha hecho con la obra del Señor, hermano. Pero no de nuestros actos, no de nuestra conducta, no de lo que nosotros decidamos hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Él tiene el deber de velar por vuestras vidas espirituales, de decirle al hermano: hermano, ¿qué ha pasado con usted? ¿Se ha confiado? ¿Se ha dormido? Ha menguado espiritualmente, lo veo en decadencia espiritual. Y llevarlo, hermanos, por medio de la palabra de Dios, arrepentimiento, a volverse de su mal camino, de su mal conducta. Eso es el deber del pastor, velar, cuidar, hermanos, por la vida espiritual de cada uno de nosotros. Pero también el apóstol Pedro, los versículos que hemos leído, también nos enseña otro deber importante en la vida, hermanos, pastoral.
Apóstol Pedro dice en el capítulo 5 de su primera carta, en el versículo 2, le dice a los ancianos: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Amén. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Esta no es una iglesia cualquiera, hermano. La grey de Dios no es una iglesia cualquiera. La grey de Dios habla del cuerpo de Cristo, de la iglesia que Cristo ha comprado con su sangre. Hechos capítulo 20, en el versículo 27 dice: porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar, para alimentar, para nutrir espiritualmente la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Esto es tremendo, hermano. No es cualquier iglesia. La iglesia es la iglesia que el Señor ganó por su propia sangre. Tenemos que apacentarla bien, tenemos que alimentarla, tenemos, hermanos, que nutrirla espiritualmente. Tenemos que guiarla de una manera, hermanos, que sea aprobada por Dios. Amén. Tenemos el deber de apacentar la iglesia del Señor. Si no se hace, hermanos, este trabajo, las consecuencias son grandes. En el pueblo de Israel nosotros tenemos un ejemplo. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 34, tenemos un ejemplo de los pastores de Israel que no apacentaron la grey de Dios, que no apacentaron el pueblo que había sido puesto bajo su cuidado, sino que se apacentaron a ellos mismos. En el capítulo 34 de Ezequiel dice la palabra: vino palabra de Jehová a mí diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Y pregunta: ¿no apacientan los pastores a los rebaños? No es normal, está diciendo el profeta o Dios a través del profeta, de que un pastor se apaciente a sí mismo. Dice: el trabajo del pastor es apacentar al rebaño. Pero esto dice: ¿qué es lo que estaban haciendo? Ustedes comen la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Ni fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la peniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de toda la fiera del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por los montes y todos collados, dice nuestro Dios. Pero en el verso 8 dice: vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de toda la fiera del campo sin pastor. Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y las haré y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor la vida da por sus ovejas. Él vino para apacentar la grey del Señor, para enseñar a los discípulos de Cristo cómo debían de apacentar la grey del Señor. Y este es un trabajo, un deber, hermanos, importante en la vida del pastor.
Apacentar la grey de Dios, alimentarla con la palabra, nutrirla con la palabra. Es el alimento espiritual que toda alma necesita. No necesita psicología la iglesia. No necesita pensamiento de hombre, razonamiento humano. Necesitamos la palabra de nuestro Dios como alimento principal en nuestra vida para ser fortalecidos, aleluya. Para ser, hermanos, edificados y poder así crecer espiritualmente. Eso es lo que Jesucristo le dijo al apóstol Pedro: si me amáis, apacienta mis corderos. Si me amáis, apacienta mis ovejas. Si verdaderamente dices que me ama, haz mi obra, haz el trabajo que se te ha sido encomendado, dice la palabra de nuestro Dios, aleluya. Y el apóstol Pedro dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Tenemos el deber como pastores de apacentar la iglesia del Señor. Amén. De nutrirla espiritualmente, de aprovechar el tiempo que tenemos en este lugar para hablar de la palabra de nuestro Dios, hermano. Para enseñarnos por medio de la palabra de nuestro Dios, aleluya. Y el apóstol nos enseña cómo no debemos de hacerlo y cómo sí debemos de hacerlo. Nos dice que lo hagamos cuidando de la iglesia, no por fuerza, sino voluntariamente. Amén. Ningún pastor debe, hermanos, de cumplir estos deberes por fuerza. Ningún pastor debe de hacerlo por fuerza. Es que si no lo hago, la iglesia me va a destituir. Si no lo hago, el concilio me va a mover. No lo debemos de hacer por fuerza, sin ganas, sin deseo en nuestros corazones, porque eso no sirve, eso no es bueno. Amén. Debemos de hacerlo voluntariamente. No tenemos que hacerlo porque alguien nos diga: mira, tienes que hacerlo y no tienes otra opción. No tenemos que hacerlo, hermanos, de esa manera. Tenemos que hacerlo con voluntad propia, voluntariamente. No debemos de hacerlo por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, dice la palabra. Amén. Con un buen deseo en nuestros corazones. Con un buen deseo en nuestros corazones debemos de apacentar la iglesia del Señor, hermano. Con todo nuestro corazón, como Dios quiere que lo hagamos. Con un sincero deseo en nuestras vidas de hacer la obra del Señor. No debemos de hacerlo por fuerza ni por ganancia deshonesta. Esto no es un negocio. Amén. Esto no es un negocio. Estas cosas no se pueden negociar. Tenemos que tener el cuidado, hermanos, de los deberes de un pastor. No vaya a ser que estén negociando con nosotros. Amén. Que estén sacando, hermanos, provecho de nuestras vidas. Que nos estén explotando en todas las áreas. Tenemos que ser cuidadosos. No tenemos que hacerlo por ganancia deshonesta, sino con un buen deseo en nuestro corazón. No tenemos que hacerlo como teniendo señorío sobre los que están bajo nuestro cuidado. Amén. Ningún pastor, hermanos, es dueño de las almas. Ningún pastor es dueño de los que están bajo su cuidado. Amén. Usted es libre, hermanos. Cristo lo ha hecho libre. Usted es libre de decidir. Es libre de hacer lo que usted quiera. Amén. Pero ningún pastor puede obligarlo a usted a que haga cosas solo porque tiene la autoridad de un pastor. Solo porque tiene el título, porque tiene, hermanos, un diploma o lo que sea.
Ningún pastor tiene esa autoridad de enseñorearse sobre su vida. Los pastores no son amos ni señores de la iglesia. Son guías espirituales. Amén. Guías espirituales que dirigen, que enseñan, que instruyen a la iglesia. Pero no podemos obligarlos a hacer cosas que no, hermanos, nos manda la palabra de nuestro Dios. No somos señores de nadie. Es por eso, hermanos, que el día de hoy, por ejemplo, no todos están aquí. Porque yo no mando a nadie. Porque yo no tengo potestad sobre nadie. Porque no es mi trabajo traerlos a la fuerza. Amén. Algunos protestando andan ahorita. No es mi trabajo traerlos a la fuerza. No tenemos esa autoridad. Nuestro trabajo es enseñar, es apacentar la iglesia del Señor, pero no tenemos ningún señorío, no tenemos ningún respaldo, hermanos, para nosotros tomar decisiones por usted y hacer que usted tome decisiones equivocadas, sino que tenemos, dice, tenemos que cuidar a los que están bajo nuestro cuidado. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Siendo ejemplo de la grey. Amén. Eso es importante, hermano, que nosotros aprendamos. El pastor debe de ser ejemplo de la grey. El apóstol Pablo, en los requisitos pastorales, dice que no solo tiene que ser ejemplo de los que están dentro, sino también de los que están fuera, para que el nombre de Dios, la doctrina del Señor no sea desacreditada. Amén. Tenemos que ser ejemplo de la grey en todas las áreas, hermanos. En todas las áreas. El apóstol Pablo pone su vida como ejemplo en todas las áreas. Él dice, yo los he enseñado. Mi enseñanza ha sido esta, para que la iglesia del Señor aprenda. Siendo ejemplo de la grey en todas las áreas. Yo no lo puedo como pastor obligar a ayunar a usted y como pastor quedarme en casa durmiendo. Amén. Tengo que hablar con mi ejemplo. No puedo ser ejemplo, hermano, si estoy haciendo lo contrario de lo que se le está pidiendo a usted como iglesia. Amén. No vamos a decir tenemos oración 20 minutos antes de comenzar el servicio y yo voy a venir a la hora de la predicación como si fuera ya una divinidad. Todos necesitamos, tenemos que ser ejemplos en oración, hermanos, en disciplina, ejemplos, hermanos, en todo lo que nosotros hacemos, en todas las áreas de nuestras vidas. La iglesia del Señor tiene que fijarse en eso. No podemos estar enseñando a la iglesia y nosotros haciendo lo contrario de las enseñanzas que estamos trayendo a la iglesia. Jesucristo dijo, ay de los que así hacen, de los que ponen cargas sobre los hombros de las personas y ellos ni con un dedo la mueven. Ay de ellos, dice Jesucristo. Amén. Tenemos que ser ejemplo de la grey del Señor en todas las áreas de nuestras vidas, hermano. Todo líder tiene que ser un ejemplo. Todos necesitamos de todo. Todos aprendemos juntos. Amén. Todos, hermanos, siempre vamos a aprender algo de nuestros hermanos, de los demás hermanos que enseñan. Tenemos que ser ejemplos de la grey del Señor. Esto es importante en la vida del cristiano. Vemos, hermanos, que nosotros como líderes tenemos estas responsabilidades, estos deberes para la iglesia del Señor. Pero ¿en qué ayuda esto? Porque es importante que la iglesia conozca los deberes pastorales. Amén. ¿Por qué es importante, hermano? Es importante, por lo menos dos razones mencionamos en esta tarde. Es importante que la iglesia conozca los deberes pastorales para que como iglesia consideremos a nuestros pastores y no cargarlos con cosas que no les corresponden, hermano. Amén.
Como iglesia consideremos el trabajo pastoral y no cargarlos con cosas que no le corresponden a los pastores. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Esto es importante para que la iglesia aprenda, hermanos, cuáles son mis deberes como hermanos, mis deberes para con mis hermanos, mis deberes como esposo, como esposa. ¿Cuáles son los deberes pastorales? Para no cargar los hermanos con cosas que no corresponden a los pastores. Porque por esta causa, por la falta de enseñanza, hay congregaciones que cargan a sus pastores de una manera tal que el pastor no tiene tiempo para preparar un mensaje. No tiene tiempo para orar y se para en este lugar a hablar lo que se le viene a la mente. Se para en este lugar a repetir lo que otro hombre dijo. Se para en este lugar a contar chistes y como a usted le gusta reírse, está tranquilo. Amén. No debemos de cargar a nuestros pastores. Y no estoy, hermanos, únicamente hablando de mí como pastor. Donde quiera que usted vaya el día de mañana, donde quiera que usted se congregue el día de mañana, que sea una ayuda para el ministerio pastoral y no una carga. No cargue a sus pastores donde quiera que usted me esté escuchando con cosas, con deberes que no les corresponden a ellos. Hay deberes que les corresponden a su esposo. Hay deberes que le corresponden a su esposa. Hay deberes que le corresponden a usted como hermano, como empleado, como ciudadano en esta tierra. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Tenemos, hermanos, que tener el cuidado de eso. Porque a veces como congregación queremos que el pastor, hermano, sea un mil usos. Amén. Que el pastor esté en todos lados. El pastor no es omnipresente. No tiene, hermanos, ese atributo. Puede estar una vez al mismo tiempo en un solo lugar. Pero a veces explotamos los ministerios de esa forma, cargando a los hermanos con cosas que no le corresponden. Usted como padre tiene la obligación de corregir a sus hijos, de enseñarlos. Pero hay padres, hermano pastor, mire que mi hijo no me hace caso. Si no le hace caso a usted que es su padre, imagínese a su pastor. Amén. Hermano pastor, que mire esto, mire el otro, que lléveme a la tienda. Hermano pastor, que se me ponchó una llanta. Pues yo no soy mecánico, hombre. Amén. Y comenzamos a cargar, hermano. Y mire, y si el pastor no lo hace, es un mal pastor. Si el pastor no está ahí, hermanos, pobrecito de él, dejan de ofrendar y diezmar los miembros. Tenemos que conocer cuáles son los deberes pastorales. Claro, si están las posibilidades del pastor, si el pastor puede, si el pastor es generoso, hermanos, si tiene un tiempo extra ahí. Pero el pastor no está obligado a estar en sus cumpleaños, a estar en sus fiestas, a estar, hermanos, en donde estoy. Vaya, no. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Tengamos, hermanos, en consideración el deber de los pastores. Ellos necesitan el tiempo para prepararse. De otra manera, ¿cómo puede una iglesia ser, hermanos, enseñada sanamente? ¿Cómo puede crecer una iglesia sanamente si no hay enseñanza de la palabra de nuestro Dios? Si el pastor, hermanos, no tiene el tiempo para prepararse, para orar, para buscar la guía del Espíritu Santo. Tenemos que considerar como iglesia los deberes pastorales y, hermanos, tomar responsabilidad de nosotros en las áreas que nos corresponden. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué otra razón es importante que conozcamos los deberes del pastor, hermanos, para que juntos oremos constantemente por sus vidas, por el ministerio, hermanos, sabiendo que desempeñan un arduo trabajo? Que oremos por ellos, por su salud física, espiritual. Que oremos por nuestros líderes, por nuestros pastores, para que el Señor nos fortalezca, para que el Señor nos dé paciencia, para que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría, para que el Señor siga abriendo puertas para predicar la palabra. Alabado sea su nombre.
Como iglesia debemos de orar por nuestros pastores, sabiendo que el trabajo que ellos hacen es un arduo trabajo, hermanos. Es un arduo trabajo. Tenemos que tener consideración de esto y pedirle a Dios que ayude a sus líderes, que los fortalezca, que les dé la fuerza que necesitan. Miren, muchas veces pasamos tiempos de que nadie ora por nosotros, de que nadie, hermanos, se acerca y nos pone su mano y le pide a Dios: Señor, ayuda a este hombre. Los líderes y pastores, hermanos, no son de hierro, de metal. Son personas de carne y hueso como cada uno de nosotros, con luchas, con responsabilidades más que otros, pero también tenemos nuestras batallas, nuestras debilidades. También necesitamos muchas veces ánimo de la iglesia, que la iglesia, hermano, nos motive. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Tenemos, hermanos, que nosotros orar fuertemente donde quiera que nosotros vayamos. Oremos por los pastores, por los líderes, por los ministros, para que el Señor los ayude. Aunque como líderes, como ministros, no tenemos una recompensa hablando terrenalmente. El apóstol Pedro dice que tenemos una recompensa de parte de nuestro Dios, de parte del pastor de pastores. Dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esa es nuestra ganancia, ese es nuestro pago. Por eso, hermanos, nos esforzamos, por eso soportamos, aleluya. Glorias sean dadas a nuestro Dios. Hay una esperanza gloriosa en nuestras vidas de que hay un Dios en los cielos mirando nuestro trabajo, y Él no va a pasar por alto nuestro esfuerzo. Él no va a pasar por alto las horas que nosotros pasemos preparándonos, estudiando, buscando a Dios, sacrificando a nuestra familia, dejando muchas cosas por un lado para nosotros instruir la iglesia de Cristo. Cristo, dice la palabra, el príncipe de los pastores vendrá, hermanos, un día. Glorias sean dadas al Señor, y recompensará nuestro trabajo con una corona incorruptible de gloria, dice la palabra de nuestro Dios. Esto es lo que nos motiva a seguir adelante, que hay un Dios en los cielos que conoce nuestro trabajo, que conoce nuestros corazones, que conoce nuestro esfuerzo, que conoce nuestras preocupaciones, que conoce nuestros sufrimientos como líderes, que conoce nuestros dolores, que entiende mejor que nadie todas las cosas que nosotros sufrimos en secreto, que nosotros pasamos en secreto, todas las lágrimas que nosotros derramamos cuando nadie nos mira, por la obra del Señor, por nuestros hermanos. Alabado sea su nombre. El Señor recompensará a cada uno. Que Dios bendiga a todos los pastores, a todos los líderes espirituales que cada día se esfuerzan, que cada día se esmeran por seguir hacia adelante, a pesar de las amenazas, a pesar de los señalamientos, a pesar de las críticas, a pesar de que muchas de las veces para la congregación nunca el pastor hace suficiente. Dios bendiga la vida de esos pastores que con valor, con denuedo están enfrente de la obra, con su frente en alto, con deseo en sus corazones de que la iglesia del Señor se prepare, se santifique, crezca espiritualmente, para que tengan también un encuentro con el Señor de la gloria. Que Dios bendiga sus vidas. Oremos, hermanos, sigamos adelante como iglesia, trabajemos juntos para el reino, para la obra del Señor. Y el Señor no solo recompensará a los pastores, sino todos aquellos que aman y esperan con deseo sus venidas. Pónganse sobre sus pies en esta hermosa tarde. Le damos gracias a nuestro Dios por su amor y su misericordia.
porque nos instruye por medio de su palabra. Gracias, Dios Todopoderoso, por enseñarnos lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Por ayudar, Señor, a la iglesia, por instruirla con tu palabra. Gracias porque no nos dejas sin consejo, sin enseñanza. No nos dejas perecer, no nos dejas fracasar. Su consejo está ahí siempre, delante de todo, Dios mío. Gracias por alimentar nuestras vidas espiritualmente. Que tu nombre sea glorificado, Dios mío, en cada vida. Que tu palabra haya cabida en cada corazón. Que cada uno sea, Señor amado, fortalecido por medio de tu palabra. Enseñado para tu gloria y para tu honra por medio de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdanos a seguir hacia adelante. Levanta pastores, levanta ancianos, levanta obispos en medio nuestro. Que se entreguen, Señor, de verdad. Que sean ejemplos para tu grey. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Glorifícate de una manera especial, Dios mío. Ayudando, Padre, a cada líder. Ayudando, Señor amado, a cada hombre que ha sido llamado por usted al ministerio. Que su nombre sea glorificado en sus vidas y en la vida de las congregaciones que están bajo su cuidado. Danos sabiduría, paciencia, Dios mío. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Permítenos ver el fruto, Dios, del trabajo que hacemos. Permítenos ver el fruto, Padre de la gloria, de la palabra que sembramos. Permítenos regocijarnos, aunque hoy vayamos sembrando con lágrimas, que volvamos con regocijos, trayendo el resultado en cada familia, en cada joven, en cada niño, en cada vida necesitada. Glorifícate de una manera especial. Permítenos ver el fruto de nuestro trabajo para tu gloria y para tu honra. Para tu gloria y para tu honra, Dios mío. Que tu nombre sea glorificado de una manera grande y poderosa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. La iglesia le da un aplauso a nuestro Dios en esta tarde. Por lo bueno que el Señor ha sido para con nosotros. Por ministrar nuestros corazones por medio de su palabra.